Buenas tardes. Quiero agradecer al Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria por la invitación a tan importante congreso y especialmente al doctor Guillermo Beitía. Hoy me toca hablar sobre el tratamiento de la enfermedad inflamatoria en pediatría sin biológico, lo que es para nosotros en tiempos de crisis. También la ONU nos alertaba que la pandemia había interrumpido el tratamiento de enfermedades como cáncer y enfermedades crónicas, no quedando por fuera la enfermedad inflamatoria en el área pediátrica. Cuando hablamos de tratamiento de enfermedad inflamatoria, hay puntos que tenemos o metas que debemos desarrollar, como es inducir una remisión rápida, mantener esta remisión en el tiempo, prevenir recaídas, evitar complicaciones y toxicidad, mantener un adecuado crecimiento, lograr una cicatrización mucosal e incluso histológica, ya que esto alteraría la historia de la enfermedad inflamatoria. Por otro lado, hay aspectos importantes en la edad pediátrica como es la presencia de colitis extensa, incluso pueden debutar con colitis extensa. En ellos es importante el desarrollo puberal, la nutrición, la densidad ósea, y hay diferentes aspectos o necesidades psicosociales a tomar en cuenta, como es el desarrollo de la autoestima, las relaciones con sus pares, con sus familiares, las actividades escolares, la aceptación a esta enfermedad, lo que nos va a llevar a una adecuada adherencia. Hasta hace poco, al igual que en los adultos, la enfermedad inflamatoria en pediatría estaba clasificada como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y enfermedad inflamatoria no clasificada. Más recientemente, el grupo de Porto, que ha trabajado profundamente desde el año 2005, desarrolló en el 2007 una clasificación en subtipos de la enfermedad inflamatoria. Así que se hizo, se estudiaron ciertos criterios que desarrollan los pacientes durante la edad pediátrica, de los cuales eran 23 tipos diferentes de síntomas o de formas de presentación o de actividad, y hicieron una clasificación de ella desarrollando 5 subtipos, como son la enfermedad de Crohn, que ya conocemos, la enfermedad de Crohn colónica, la retrocolitis ulcerosa típica y la enfermedad inflamatoria no tipificada. Además, toman en cuenta la edad de presentación, clasificándola en enfermedad inflamatoria infantil en aquellos menores de 2 años, enfermedad inflamatoria intestinal de muy temprano inicio en los menores de 6 años. Es importante durante el estudio y tratamiento de los pacientes utilizar los índices de actividad, tanto para la colitis ulcerosa como para la enfermedad de Crohn. Hay unos índices de actividad. Este que les presento acá es el índice de actividad en la colitis ulcerosa, que tiene 6 puntos, como es la presencia de dolor abdominal, rectorragia, consistencia de las heces, el número de evacuaciones por día, las deposiciones nocturnas y el grado de actividad. Si tenemos menos de 10 puntos, hablamos sobre remisión de la enfermedad. Y si tenemos más de 65 puntos, estamos hablando de un brote grave. Es importante que en las últimas revisiones, en la colitis severa o brote grave en pacientes pediátricos, se hizo mucho hincapié sobre los primeros 5 días de la enfermedad. La vigilancia estrecha, el uso del índice de actividad del paciente a su ingreso. Estos pacientes deben manejarse con cultivos desde su ingreso, determinar el laboratorio cómo están desde el punto de vista hematológico, desde el punto de vista metabólico, ingresarlos con metilprednisolona a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo, una dosis máxima de 60 miligramos, y determinar si iniciaron recientemente mesalazina, ya que esta pudiera ser la que ocasionó la colitis severa. Por otro lado, si se sospecha de infección, debe administrarse antibióticos de acuerdo a la sospecha del germen que haya
estado involucrado, o si se trata de enfermedades de tipo intestinal como presencia de amibiasis, debe iniciarse tratamiento prontamente. Por otro lado, estos pacientes los primeros 2 días del ingreso pueden desarrollar un colon tóxico, y es importante realizar radiografías de abdomen, utilizar antibióticos, y muy importante es la valoración con cirugía. Ya después del 3 días de ingreso y de tratamiento, los pacientes deben haber descendido en en el índice de actividad. Aquellos pacientes que tienen menos de 45 deben continuar ya esteroides, se pudieran iniciar los esteroides por vía oral, y aquellos pacientes que todavía están con valores elevados de actividad, debe pensarse que ya pueden o pudieran necesitar una escalada en el tratamiento. En ello es muy importante revisar cómo están los electrolitos, cómo están los reactantes de fase aguda, y no se descarta en ellos que pudieran ir a cirugía. Por otro lado, los pacientes que toleren la investigación endoscópica deben realizarse rectosimoidoscopia e investigarse si hay infección con citomegalovirus a nivel colónico, si hay Clostridium difficile, y tratarlo, e incluso involucrar a los colegas de infecciosa, los colegas de infectología. Los pacientes ya que van ascendiendo en días y ya tienen 5 días de ingreso, y todavía tienen valores elevados o ascienden en el puntaje de actividad, debe comenzarse la segunda línea o escalar a la segunda línea de tratamiento, que pudieran ser en aquellos centros que tengan infliximab o biológicos o similares, iniciar esto, o tacrolimus o ciclosporina, e incluso en algunos casos deben llevarse a cirugía. Los pacientes que están en forma moderada, entre 35 y 65 puntos, deben mantenerse con los esteroides, pueden ingresar o pasar a esteroides por vía oral, y continuar con el algoritmo. Es importante destacar que este algoritmo nos ayuda, pero los pacientes son individuales, y que cada paciente es único, y quizás pacientes con forma o puntaje alto pudieran no estar tan enfermos o lucir tan enfermos, pero que son pacientes que tienen que vigilarse estrechamente por el riesgo de perforación, por el riesgo de un colon tóxico, y que al egresar estos pacientes deben mantenerse con estrecha vigilancia, ya que se ha visto que la evolución de estos pacientes en 3, 6 meses, un año, pudieran ser pacientes que vayan a necesitar cirugía. En relación a los pacientes que tienen formas leves o recaídas leves, en ellos que tienen un puntaje de actividad entre 10 a 35, se pueden manejar con mesalazina bioral, e incluso asociar en las formas de proctitis o lesiones de segmentos cortos, utilizar mesalazina por vía rectal. Si ellos no mejoran en los primeros 7 a 14 días, y que puedan administrarse también esteroides como la beclometasona. Generalmente estos pacientes de forma leve remiten y deben mantenerse en su remisión con los 5 ASA. Sin embargo, los pacientes pudieran en el tiempo mantenerse crónicamente enfermos o tener uno o más ataques durante el año, y en ellos entonces es necesario escalar hacia los inmunomoduladores, como sería la satioprina o incluso la mercaptopurina. Sin embargo, debe vigilarse en estos pacientes el por qué ocurre este empeoramiento.
Durante la etapa pediátrica es común el desarrollo de maldigestión a la lactosa, por ejemplo, presencia de infecciones intestinales, presencia de alergias alimentarias, la aparición de enfermedad celíaca y diferentes cuadros como apendicitis, fisuras anales, pólipos intestinales, hemorroides, invaginaciones, divertículos de Meckel, enfermedades inmunológicas, dolor abdominal, pero por dolor abdominal funcional, y en nuestros áreas que vivimos en áreas tropicales, no olvidar nunca que la tuberculosis es una de las que pudiera ser causante de un brote. Además, amibiasis también pudiera ser una causa de un brote en estos pacientes. Los pacientes que acá en Venezuela o en países que carecen de biológicos y no mejoran con los inmunomoduladores, nosotros hemos utilizado y en diferentes países han utilizado asociarles antibióticos por vía oral como el metronidazol y la ciprofloxacina. Incluso en el año 2019 se hizo se presentó este trabajo donde pacientes incluso que eran refractarios a biológicos con combos de tratamiento por vía oral, como es el caso de la amoxicilina, metronidazol, doxiciclina o ciprofloxacina, lograron la remisión de su cuadro. Es importante en el mantenimiento, entonces mantener el score, vigilar el paciente. También las guías nos habla sobre el uso de la calprotectina, se le da mayor importancia a la calprotectina fecal. No olvidar que estos pacientes pudieran hacer en el cuadro agudo o en el mantenimiento tromboembolismo, y son más susceptibles a aquellos que los han tenido previamente o en los cuales en su familia han habido episodios de tromboembolismo. Hay que vigilar la toxicidad de los medicamentos y la presencia de infecciones. Hay que escalar también en los tratamientos, no quedarse en el medicamento, sino si el paciente tiene laboratorio de reactantes que son positivos, hay que escalar, hay que utilizar en ellos también durante las valoraciones endoscópicas el score de Mayo para que todos sean estudiados de la misma manera, y cuando el paciente es manejado por otro grupo sepa dónde estuvo previamente desde el punto de vista endoscópico. Hay que estimular la vigilancia en el cumplimiento, y para esto nos pueden ayudar otros servicios como el servicio de psiquiatría, el servicio de psicología. Hay que valorar la familia con el trabajador social. Es muy importante el cumplimiento del tratamiento y no pensar que necesitamos escalar y el paciente sencillamente no ha recibido el medicamento adecuado o no ha cumplido el medicamento. Y los pacientes que tienen de más de 8 años con la enfermedad, tenemos que estar muy vigilante de la presencia o el desarrollo de displasia e incluso cáncer de colon. Con respecto a los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, en ellos también debemos manejarnos con score. Para ellos existe el score de Crohn de pediatría, en los cuales nos habla sobre el dolor abdominal, también nos habla sobre el tipo y número de evacuaciones que puede tener el paciente, el estado general, la exploración física y algo diferente que son las pruebas complementarias, como serían la velocidad de sedimentación globular y la presencia o no de hipoalbuminemia. En ellos hay un puntaje de 0 a 120 puntos. En la enfermedad de Crohn activa es importante destacar que en la enfermedad de leve a moderada, cuando se utiliza la nutrición enteral exclusiva y esta es bien tolerada, durante 6 a 8 semanas se puede obtener una respuesta y una
remisión de la enfermedad. Sin embargo, en los pacientes que tienen enfermedad fistulizante o que tienen severo retardo en el crecimiento, lo cual nos habla y nos predice acerca de la severidad, estos pacientes deben estudiarse individualmente, ya que estos pacientes pueden necesitar terapia con biológicos y si esto no responde durante las siguientes 4 semanas, hay que considerar el uso de otros biológicos como sumatoria o incluso cirugía, sobre todo en las lesiones perianales. Aquellos pacientes que no responden durante las primeras 3 semanas de nutrición enteral son candidatos a recibir esteroides y por vía oral. Si ellos no responden, deben ingresarse para tratamiento con metilprednisolona por vía endovenosa. Es importante considerar que se hizo una investigación de quiénes recibían nutrición enteral o quiénes eran más grupos interesados en tratar esta enfermedad por la vía de nutrición enteral, y básicamente se hizo un estudio y son los países europeos, incluso Israel por aquí abajo, los que más utilizan la nutrición enteral para alcanzar la remisión de la enfermedad de Crohn luminal, mientras que Canadá y Estados Unidos tienen menor tendencia a utilizar la nutrición enteral. La nutrición enteral exclusiva ha dado incluso en relación a los esteroides, ha dado tan buenos resultados e incluso mejores cuando se utiliza en comparación con los corticosteroides, y con menos efectos deleterios en el paciente, con menos efectos en la alteración de la talla. El paciente se siente menos invadido. Sin embargo, es difícil mantener una nutrición integral con fórmulas exclusivamente elementales o formas poliméricas. Por tal motivo, se han hecho nuevos estudios utilizando y investigando un grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria que recibieran solo nutrición enteral exclusiva y otro grupo de pacientes que reciban nutrición enteral parcial asociado a cambios en la dieta, a exclusión de ciertos productos como son remover las grasas, remover los productos lácteos, remover las grasas de la dieta, eliminar maltodextrinas y emulsificantes y añadir frutas y vegetales. Y se ha notado que ambas dietas alcanzan remisión del Crohn en 6 semanas. Y la dieta de exclusión más la nutrición enteral parcial es mejor tolerada, ya que en este grupo apenas ellos van a recibir un 50% de las calorías a través de nutrición tomado productos nutricionales. La dieta de exclusión más la nutrición enteral parcial es superior a la semana 12 y en ello se notó también reducción de la permeabilidad y cambios en la microbiota fecal. Para la terapia de mantenimiento de estos pacientes con bajo riesgo, que no es así la mayoría de los pacientes, deben mantenerse con otiopurinas o metotrexate, y si esta falla, deberíamos optimizar el tratamiento asegurándonos de que cumplan el tratamiento y de que los pacientes no sean refractarios a las tiopurinas por alteraciones ya desde el punto de vista de la metabolismo. Si es posible realizarle los estudios genéticos a estos pacientes. Si no hay alteración y pueden tolerar bien las tiopurinas, se pudieran cambiar de azatioprina a metotrexate o viceversa, dependiendo del que esté recibiendo. Si los pacientes
fallan a este tipo de intervención son pacientes candidatos a biológicos. Si fallan o no hay respuesta, deben considerarse usar otros biológicos o sumarles biológicos a sus tratamientos. Por otro lado, si los pacientes tienen pérdida de respuesta a los biológicos, como es el caso de los pacientes que hacen anticuerpos, habría que añadir otro biológico o aumentar la dosis de los biológicos. Ahora, aquellos pacientes de bajo riesgo que remiten con biomarcadores normales se pueden mantener o bien sin tratamiento, con nutrición enteral parcial y pudiera mantenerse también con 5-ASA, lo cual también ha sido discutido, utilizar 5-ASA en pacientes con enfermedad de Crohn. Pero hay trabajos, incluso hay un subtipo, o no vamos a llamar subtipo, sino un grupo de pacientes, quizás muy pocos pacientes, que se han mantenido en el tiempo con enfermedad de Crohn, incluso enfermedad de Crohn con afectación ileocolónica con 5-ASA, y les han evolucionado durante la infancia muy bien, sin mayor alteración del crecimiento, ni tampoco aumentar la enfermedad. Es muy importante en los pacientes con enfermedad inflamatoria la salud ósea. Hay que hacer densitometría, hay que, durante el tiempo que estos pacientes sean manejados por pediatría, involucrar otros servicios como el servicio de nutrición, el servicio de hematología, el servicio de salud mental, el servicio de endocrinología, porque estos pacientes pueden presentar durante la evolución de su enfermedad alteraciones o aparecer otras enfermedades. Es importante, por supuesto, la administración de ácido fólico, vigilar la presencia de aparición de otras enfermedades u otros cánceres. Por lo tanto, deben usar protección solar y evitar, es muy importante evitar el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Durante el tiempo que el paciente esté en gastroenterología pediátrica, debe ser educado no solamente él, sino la familia, ya que estos pacientes, como va a hablar posteriormente la doctora Pernalete, deben conocer su enfermedad y deben además ser pacientes adherentes. Todavía vemos pacientes que usan AINES o que van a una consulta por dolor y se les administra AINES y desconocen que ese producto les hace daño. Lo ideal es hacer una lista de los medicamentos y explicarles que deben decir qué patologías está presentando, para que el médico que lo esté viendo por un tipo de dolor o no administre este tipo de medicamentos de antiinflamatorios. Por otro lado, también los pacientes inflamatorias, entre una de las complicaciones que pueden tener son enfermedades de tipo reumatológico y deben ser valorados también por los reumatólogos. Por último, quiero agradecer a todos aquellos que manejan a los pacientes con enfermedades inflamatorias y que nos apoyan en el tratamiento de estos niños. Muchísimas gracias.